Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar juntos hoy compartiendo la vida que Dios nos ha dado y juntos ser edificados en esta gracia, ser edificados en Cristo y que Cristo siga expandiendo dimensiones en nuestras vidas. Yo quiero hablar hoy de la dignidad de Dios en mi vida. La dignidad de Dios en mi vida. Todos los que están aquí, todos los que nos ven por las redes, qué bueno que están con nosotros. Quiero comenzar con un versículo de Colosenses 1:9, que dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Uno de los propósitos por los que Pablo escribía estas cartas, también conocidas como epístolas, era que él podía explicar las sombras, o sea, tomar la historia de lo que sucede en la sombra de lo que sucede en lo que conocemos como Antiguo Testamento, todos estos acontecimientos, y explicar el cumplimiento en la realidad de la obra de Cristo. También a través de las cartas él declaraba la grandeza de la obra de Dios, de todo esto que él había hecho. Revelaba las riquezas de Cristo, de su reino, y también a través de las cartas él corregía las acciones de los hijos de Dios, cosas que estaban haciéndose de manera incorrecta y que también desviaban a los creyentes de diferentes doctrinas, tendencias, filosofías que en realidad los desviaban del propósito que es Cristo y que impedía que se manifestara madurez, o sea, no se producía el propósito, que era que injertados en este plan eterno, en este propósito eterno de Dios, ellos pudieran manifestar todas las dimensiones de esa vida para los que los hijos de Dios fuimos diseñados. Por lo tanto, lo que Pablo dice en este primer versículo es que él está orando por la iglesia, y la razón de la oración no es para que ellos tengan más cosas o para que ellos tengan más alegría. Él lo que desea es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que ellos conocieran, tuvieran claridad en lo que era la voluntad de Dios para sus vidas, y para que a través de eso lo pudieran obtener con sabiduría y comprensión espiritual. Si ellos tienen comprensión espiritual y tienen sabiduría, entonces van a conocer la voluntad del Padre. Y el siguiente versículo, en el verso 10, dice: para que anden, o sea, esto es para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, hay dos extremos incorrectos, hay dos tendencias incorrectas. Una es aquellas personas que piensan que aunque tengan la vida de Cristo, son todavía pecadores. No entienden que la naturaleza de Adán ya no opera en ellos, que no tiene más poder sobre de ellos, y no conocen la herencia que poseen. No saben del poder de Dios que opera en ellos, y viven por normas externas de su propia justicia religiosa o de su propia moral, pero sin una evidencia del poder de la vida de Cristo en ellos. Estas personas generalmente
carecen del conocimiento de su propia identidad como hijos de Dios y no viven en las realidades de la nueva creación. Por otro lado, hay otro extremo, y son aquellos que piensan que porque Cristo destruyó el pecado, venció la muerte y ahora vivimos ya no bajo la ley, entonces, como somos perfectos en Cristo, somos perfectos en espíritu, pues no tenemos ya ninguna necesidad de nada más. Y como el reino lo abarca todo, Él reina sobre todas las cosas, entonces ya todo está completo. Por lo tanto, pues no hay necesidad de predicar, porque ya, pues en realidad ya Dios salvó a todos los hombres. Ya no hay que enseñar a nadie absolutamente nada, porque pues no hay necesidad de que nadie conozca nada. No se requiere de un proceso de madurez de los hijos de Dios, porque estamos viviendo en lo consumado, y como Él dijo en la cruz, consumado es, pues todo ya se consumó. Especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pues ya no hay nada que hacer después de eso. Y aunque en realidad en el año 70 se consumaron en el Espíritu hechos muy importantes, y esto posiblemente no todos lo van a entender, no se preocupen, pues sí se llevó a cabo en ese tiempo, en el año 70, la destrucción de los rudimentos de la ley, del ministerio arónico, de la ciudad de Jerusalén, y se realizó con eso algo que Jesús profetizó cuando dijo que todo eso iba a ser destruido, lo que habló en Mateo 24. Y entonces entró en un periodo pues donde ya no existe una transición de pactos. Esto es una realidad. Ya no hay transición de dos pactos operando al mismo tiempo, sino que se entra en la plenitud del nuevo pacto, donde vivimos en el poder de su resurrección, en la plenitud de la nueva creación y en la era del reino. Es verdad, eso es una realidad, en donde el Espíritu de Dios sigue realizando, a pesar de que todo eso es una verdad, el Espíritu de Dios sigue realizando una labor en cada creyente de regenerarlo, renovarlo y madurarlo. Eso no cesó, eso no cambia cuando termina ese tiempo de transición. De no ser así, pues entonces no tendríamos necesidad de hacer absolutamente nada. Como nadie debe de enseñar a otros, pues entonces no enseñemos, porque ya somos perfectos. Solamente disfrutemos de este maravilloso reino que ya, del cual todos nosotros somos parte. Ya todos son de Cristo, todos son perfectos, porque Cristo ya es todo en todos. Qué maravilla de mundo, donde Hitler en realidad era perfecto. Era perfecto, no necesitaba nada. Los pederastas que existen actualmente son perfectos también en Cristo y no requieren de nada, no bajo esta filosofía. Lo que tienen que hacer es reposar en Cristo. Los asesinos, los ladrones, los violadores, los secuestradores y los extorsionadores son perfectos en Cristo y no necesitan de nada. ¿Qué tal? ¿Suena bien? Bueno, lo que Pablo dice es que anden. Yo oro para que tengan conocimiento, entendimiento, sabiduría, para que entonces eso produzca que caminen en la voluntad del Padre, para que anden como es digno del Señor, para que caminen, para que vivan, para que manifiesten la dignidad de Dios en sus vidas. Y lo que está diciendo, para dar un ejemplo de lo que es la dignidad, sería
por ejemplo, un maestro que no prepara su clase no es digno de ser un maestro. Un militar que no sabe tirar ni sabe lo que son las armas, pues no es un digno militar. O un militar que no conoce las órdenes ni sabe ponerse firme, pues no es un militar digno. Un deportista que no entrena no es un deportista digno de esa profesión. O sea, la dignidad tiene que ver con la realización de lo que debo hacer de acuerdo a lo que soy. Soy digno. Entonces, yo tengo que andar como es digno de quién? De Dios. Yo debo andar como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque yo represento a quién. ¿Soy hijo de quién? Entonces, un hijo de un empresario o de un presidente o de un político que rompe las leyes, que es un escándalo y que hace lo contrario a lo que debe ser su gobierno, ese hijo no es digno de su padre. Y cuando Pablo dice para que andemos como es digno del Señor, habla precisamente de esa dignidad, de la operación que debe ser nuestra realidad y que debe manifestar lo que somos. O sea, no puede haber una contradicción entre lo que yo soy y lo que yo manifiesto, porque entonces no soy digno de lo que yo digo que soy. Soy una negación. Yo no puedo decir soy un hijo de Dios y con mis actos representar todo lo contrario a lo que Dios es. Entonces, un abogado que rompe las leyes no es digno de ser un abogado. ¿Cómo es que se vive dignamente? Pablo dice cómo es que se vive dignamente. Esta dignidad de Dios se vive haciendo tres cosas. Uno, agradándole en todo. Dos, dando fruto en toda buena obra. Y tres, creciendo en el conocimiento de Dios. Tres cosas. ¿Cuál es la primera? Agradándole en todo. La segunda, dando fruto en toda buena obra. Y la tercera, creciendo en el conocimiento de Dios. Si yo manifiesto, si yo estoy haciendo estas tres cosas en mi vida, entonces estoy caminando en la dignidad de Dios en mi vida. Entonces veamos esto. Agradar, dar fruto y crecer en el conocimiento. Agradar en todo, dar fruto en toda buena obra y crecer en conocimiento. Tres cosas. Agradar en todo tiene que ver con mi cuerpo. Dar fruto tiene que ver con ese proceso de mi alma, porque si mi alma no es procesada, no puedo dar fruto en todo. Y el conocimiento, crecer en el conocimiento, tiene que ver con la realidad de mi espíritu, porque si en mi espíritu no está vivificado, si yo no practico las dinámicas del espíritu, entonces no estoy creciendo en el conocimiento. Esto tiene que ver con toda mi vida. Agradar a Dios en todo tiene que ver con mi carácter. Dar fruto en buenas obras, en toda buena obra, tiene que ver con lo que yo hago. Esto es una evidencia, es una manifestación, son obras. No somos salvos por las obras. La salvación no se obtiene por lo que yo hago, pero cuando soy salvo hay un fruto y son las obras de Dios. Por lo tanto, doy fruto y en el conocimiento tiene que ver con conocimiento. Entonces, esto tiene que ver con carácter, obras y conocimiento en mi vida.
en mi vida debo tener conocimiento, debo tener carácter y debo tener obras. ¿Está claro? Muy bien, entonces Pablo habla de agradar a Dios en todo, tiene que ver con la voluntad del Padre. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Dar fruto en todo tiene que ver con mis emociones, porque si mis emociones están dañadas, yo no puedo dar el fruto del Espíritu. Estoy manifestando las carencias de ese proceso que impiden la manifestación del fruto de Dios en mi vida. Y el conocimiento tiene que ver con que mi mente ha sido renovada y estoy en ese proceso de renovación del entendimiento. Todo esto tiene que ver con un proceso. Agradar a Dios en todo es que ahora ya no vivo yo, pero también tiene que ver con dar fruto, y esto quiere decir que ahora Cristo vive en mí. No es mi fruto, no soy yo, es porque ese fruto es el resultado de que ahora Cristo vive en mí, pero este conocimiento que estoy adquiriendo en mi espíritu me hace saber que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando estoy agradando al Dios en todas las cosas, eso tiene que ver con lo que yo soy. Esa es mi realidad. Eso es mi identidad. Yo agrado a Dios en todo, no porque me quiero ganar algo, sino por lo que yo soy. Es el resultado de lo que yo soy. Yo doy fruto en toda buena obra por lo que hago. Como soy, entonces el resultado de lo que soy, hago lo que soy, las obras a las que fui preparado. Y como ahora he adquirido ese conocimiento, he crecido en ese conocimiento, entonces eso tiene que ver con lo que pienso. Esta obra tiene que ver con lo que soy, con lo que hago y con lo que pienso. No puede haber una contradicción entre lo que soy y lo que yo hago. Yo no puedo decir, lo que yo hago eso no importa porque mi realidad en Cristo sigue igual. Porque agrado a Dios en todo, eso tiene que ver con la imagen. Yo soy imagen de Dios, es lo que yo soy. Por eso agrado a Dios, por lo que soy. El dar fruto tiene que ver con la semejanza. Soy semejante a Dios. Por cuanto tengo la semejanza de Dios, doy el fruto de Dios. Y porque tengo el conocimiento y he crecido en ello, entonces yo ahora como de ese árbol. Estoy comiendo del árbol de la vida. Participo de ese conocimiento, participo continuamente del comer del pan del cielo. Es un conocimiento continuo, entonces tiene que ver con la imagen y la semejanza, como fue Adán, pero la diferencia es que Adán no comió del árbol. Yo soy hoy imagen y semejanza de Dios, pero yo sí como del árbol. Agradar a Dios en todo tiene que ver con que yo ahora soy un espíritu en vida. Yo soy un espíritu vivificado. Tengo la vida. El dar fruto tiene que ver con el reflejar esa vida, porque tengo la vida, reflejo la vida, y en el conocimiento yo como la vida. Otra vez, yo estoy comiendo la vida. Este comer de la vida es diario. Tú no puedes comer para vivir un día de tu vida. Para mantener tu vida, tú comes todos los días. Nosotros recibimos la vida de Cristo. Recibimos su vida y es vida eterna. Pero esta vida eterna
requiere de un comer diario y continuo de Él. Es un comer continuamente, es un continuamente participar de este conocimiento en el que vamos creciendo. No es un conocimiento que vino de forma inmediata, vamos creciendo en el conocimiento. Estoy comiendo todos los días, sigo participante, sigo activo, sigo comiendo, no me sacio de comer de Él. Agradar a Dios es lo que tengo, dar fruto es lo que manifiesto y el conocimiento es lo que conozco. Agradar a Dios tiene que ver con la dignidad, que si nos da tiempo en esta sesión terminaremos con eso, con la dignidad. Dar fruto tiene que ver con la libertad y el conocimiento tiene que ver con la integridad. No lo explico eso ahora, sino que lo explicaré más adelante. Y en realidad, en esto es en lo que consiste el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Lo que Pablo explica en un versículo tan sencillo es en lo que se resume el reino de Dios. No es solamente concebirme y decretarme y declarar al mundo que yo soy completo en Él y que toda su obra fue consumada, pero mis actos, mi estilo de vida y todo lo que soy manifiestan que soy un incompetente, incompleto, infructífero e ignorante. O sea, si yo estoy diciendo soy completo en Él, yo lo tengo todo en Él, su obra fue consumada, pero mi vida es una manifestación de todo lo contrario, soy un incompetente, entonces no tiene congruencia lo que digo que creo con lo que estoy viviendo. El reino de Dios no es un conocimiento, sino es una manifestación de lo que soy y lo que creo. Pero es una manifestación, no es un verbo, no es una palabra. El reino no es una idea, no es una concepción, no es tampoco un estado mental, es un estado de ser. Existe una teología del reino, pero también existe, escucha bien, los entendidos, aparte de una teología del reino, existe una ideología del reino. Son dos cosas muy diferentes. El reino no es una ideología, como por ejemplo toda ideología así opera, como la ideología de géneros, ¿no? Que esa ideología de géneros declara que tú te concibes como lo que tú quieres ser. Es una concepción, lo que tú sientes ser. Aunque tu realidad lo niegue, tú crees lo que tú quieras pensar. Entonces, tú puedes ser una mujer, pero te puedes concebir como un hombre o como bisexual o como cualquier otro tipo de género, que cada vez hay más, porque cada vez hay gente que dice, ya me inventé, tengo otra idea, porque es una ideología, es algo que surge de la mente. Entonces, cuando a alguien se le ocurre algo, dice, hay que agregarle otro. Es una ideología, y una idea, tuve otra idea. Entonces, dentro de los tantos géneros que el día de hoy surgen de la mente, de las ideas de los hombres, existen los asexuales, agéneros, arománticos, transgéneros, greysexuales, demisexuales, lidsexuales, sapiosexuales, escoliosexuales, pansexuales, polisexuales, autosexuales, pornosexuales, antrosexuales, heterosexuales, homosexuales y bisexuales y muchas otras cosas, entre otros.
todos estos y muchos más consisten en una concepción de sí mismos, basados en una idea, y esa idea debe ser aceptada por todos como si fuera real, aunque no lo sea. Eso es la ideología. Me parece que muchos de estos nuevos maestros del reino padecen de la misma esquizofrenia, basada en una idea que, como yo la concibo, entonces debe ser aceptado por todos, aunque mi realidad así lo niegue. Entonces yo soy un mal trabajador, tengo mal carácter, soy un mal esposo, soy irresponsable, soy un mal padre, vicioso, grosero, con muchos problemas emocionales, lleno de problemas económicos, tramposo, rencoroso, amargado, violento, maleducado. No tengo logros en la vida, pero soy perfecto y completo, y por lo tanto mi alma no necesita nada, porque yo en Él soy perfecto. Solo debo reposar en esa verdad, en el reposo de Cristo, ¿no? Y entender que vivo en su reino y que este maravilloso reino me hace digno ciudadano para disfrutar de esta maravilla, donde yo aporto mi espléndida vida en este maravilloso reino de Dios. ¿Qué les parece? O sea, es una ideología. Yo vivo todo un desastre, pero yo me concibo todo lo contrario a lo que yo vivo. Lo mismo que, oye, pero no, tú eres un hombre, no eres una mujer. No, yo así me concibo. Oye, eres un irresponsable, eres un vagabundo. Yo soy perfecto en Cristo. Vamos, ideología del reino. Y pensando que tengo el reino, pues entonces voy a vivir en la plenitud. No, el reino es una realidad y no es una idea. Es una vivencia y no es una doctrina. Es una manifestación y no es una concepción. El reino es un orden divino y no una negación de mi desorden humano. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, desde el principio, Dios creó al hombre para vivir en un orden de dos dimensiones que están juntas: el cielo y la tierra. Dos dimensiones juntas, en donde yo debo manifestar un orden. Es un orden divino, es el orden de Dios, es la dignidad de Dios en este orden que Él establece. ¿Sí? ¿Está práctico? ¿Está claro o no? Los veo así como que, o repito. Jaciel, dime, ¿está claro? ¿Sí? Génesis 3:1 dice, quiero tomar el inicio del problema. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y este es el problema de los hombres. Esta es una sombra. El problema de los hombres sigue siendo igual. El problema de los hombres inicia con una interpretación incorrecta de lo que Dios dice o de lo que Dios dijo, o con una desviación engañosa de lo que dijo. Porque Dios nunca dijo que no comieran de ningún árbol del huerto, ¿cierto? Él nunca dijo eso, Dios nunca dijo eso. Pero cuando se tuerce lo que Dios dice, entonces tú no tienes claridad. Y el problema, fíjate, lo que produce el torcer la palabra, produce no solamente lo que Dios dice, sino que eso produce que mi identidad
también se tuerza. Entonces, no tengo yo una identidad que está basada en la dignidad de Dios, en la dignidad de Dios en mi vida, para lo que yo fui creado a vivir, y siempre termino errando al blanco. Eso contiene palabras que Dios no dijo, porque hay añadiduras y hay engaños. Eva nunca escuchó la palabra de Dios. A Eva Dios nunca le dijo. ¿A quién le dijo? A Adán. Entonces Eva nunca escuchó la palabra de Dios, sino que ella estaba dejando que algo o alguien o un concepto o una idea o una religión o un ministro o una serpiente o un burro o un sacerdote o un pastor o un ministro o un filósofo le dijera lo que Dios declaró que nunca declaró. Verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. El tener una mala interpretación y falta de claridad de lo que Dios dice también ocasiona muchas distorsiones, porque el árbol que estaba en medio, que es una sombra de Cristo, era el árbol de la vida. Que era para que ellos participaran de él. Fíjate lo que dice el versículo 2:9. Había el Señor Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. También el árbol de vida. ¿Dónde estaba? En medio del huerto. Y el árbol de ciencia del bien y del mal. El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el árbol que estaba en medio del huerto? Verso 2, volvamos al verso 2. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿cuál estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Eva, nuestra amada hermana Eva almática, confundió los árboles y le vendieron el cuento de que no se debía comer del árbol de la vida. No es lo mismo, o sea, y nunca participaron. O sea, fíjate, Adán y nosotros no somos igual. Nunca. Adán era lo que los teólogos llaman, tenía un estado de inocencia, como el mismo estado de inocencia que tiene un bebé, pues que no sabe. Pero tú y yo tenemos la vida. Tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos su esencia. Él no participó de lo que tú y yo hemos participado. Él no participó de la vida que tú y yo ahora poseemos. Pero fíjate el engaño. No solamente Eva recibió el engaño de no comer y confundió el árbol que estaba en medio, pero el engaño dice: Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Dios nunca dijo eso.
Te voy a poner un ejemplo. Una persona que es diabética va con el doctor y no es lo mismo que el doctor le diga a esta persona: no comas azúcar porque el día que comas te mueres. No es lo mismo a que le diga: no comas azúcar para que no mueras. ¿O es lo mismo? A ver, si el doctor dice no comas azúcar para que no mueras, eso implica que si no come azúcar, nunca se va a morir. Ah, entonces si no como azúcar, nunca me voy a morir. No es lo mismo decir el día que comas azúcar te mueres, a decir no comas azúcar para que no te mueras. Bueno, lo mismo, Dios nunca dijo eso. Él dijo: el día que comas, ese día morirás. No es lo mismo que decir no coman para que no mueran. Y aquí hay una gran confusión, porque la muerte a la que Dios se refería no era la muerte física. Porque si se hubiera referido a la muerte física, ese día que comió Adán el árbol, ese día se hubiera muerto. Pero no se murió, porque Dios nunca dijo eso. Dios le dijo: el día que comas morirás, y ese día murió. Pero murió en el sentido de lo que Dios decía: ese día morirás. Ese día en el hebreo significa te separarás. El día que comas te separas. El día que comas, ese día te separas. Entonces, es evidente, la muerte no se refería a un estado físico de muerte, sino al espíritu, a la separación. ¿Qué fue lo que se separó? Ese día se separó el cielo de la tierra. Ese día se separó el hombre de Dios. El espíritu dejó de percibir lo espiritual, porque lo espiritual se separó de lo terreno. El espíritu estaba inerte, estaba muerto. No concebía, quedó ciego, sordo, sin entender las realidades espirituales. Ese día se separó lo eterno de lo pasajero. Hubo una separación de dos dimensiones que existieron juntas en el pasado y que existen juntas en el presente. Un tiempo esas dimensiones no existieron, cuando el hombre estaba viviendo en pecado y cuando el cielo se separó de la tierra. Pero en Cristo, en Él se juntan todas las cosas, las que están arriba en los cielos con las que están abajo en la tierra. En Él se reúnen todas las cosas. Es lo que dice Pablo, ¿no? ¿O no? Ajá. Por eso nosotros estamos aquí, pero estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Y por eso Él se fue allá, pero está ¿dónde? Aquí con nosotros. Y por eso Él me representa allá, yo estoy sentado allá con Él, y Él está sentado aquí donde tú estás sentado. Son dos dimensiones operando que se vuelven a unir, y que Cristo lo hizo posible. Pero ese día se separaron las dos dimensiones. Entonces el cielo se separa de la tierra, el hombre se separa de Dios, lo eterno se separa de lo pasajero, el espíritu se separa de percibir, y entonces queda un espíritu del hombre en mortandad, separado, apartado. Y esa fue la condición del hombre, engaño. Versículo 5: Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos, otra vez, engaño, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Una mentira basada en negar lo que ya eran para alcanzar lo que ya poseían, con un resultado desastroso. A ver, qué mentira.
el día que del coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. ¿Cómo fue hecho Adán? ¿A imagen y semejanza de quién? ¿Ya eran como Dios o no? Claro. El engaño está en una negación de lo que eres y luego querer alcanzar algo que ya eres por algo que tú haces. Y le dice, conociendo el bien y el mal, percibiendo, encontrando, discerniendo, distinguiendo, experimentando el bien y el mal. Serán como Dios, cosa que ya eran, pero el engaño consistía en que tú vas a establecer en base a tu propio conocimiento lo bueno y lo malo. Ustedes van a poder crear su propia escala de valores, sus propios principios y sus normas de vida. Ustedes las pueden crear. Lo que está bien para ti, está bien para ti, y lo que está mal para ti, está mal para ti. Pero hasta aquí, escucha, hasta este momento, todo lo que Dios creó era bueno. Todo lo que rodeaba a Adán, todo el mundo, todo eso era bueno. ¿Cuántas veces aparece en la escritura y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, en gran manera bueno, vio Dios que era bueno? Muchas veces se repite, todo era bueno. Pero el engaño es, pues sí, Dios dice que todo esto es bueno, pero hay una escala de valores de bueno y malo, ¿no? Lo único que Dios dijo que no era bueno, primero es cuando el hombre estaba solo, y luego también les dijo, pues no comas de ese conocimiento del bien y del mal. No establezcas tu propio conocimiento del bien y del mal. No participes de tu conocimiento del bien y del mal. No me traigas tus ideas de bien y mal. No me digas que eres algo que no eres. No me produzcas una identidad diferente a lo que ya eres y me digas esto es lo bueno. No crees tus propias normas de vida. Y le dio al hombre, Dios le dio al hombre dos opciones: la vida y la muerte. La vida, Cristo, el centro de todo, en el centro del huerto, toda la vida de Adán y de su huerto debería estar girando alrededor de ese árbol, debería de ser el todo en todo. Pero lo que perdió Adán fue la dignidad, de lo que habla Pablo. Pablo está hablando de andar como es digno. Lo que perdió Adán fue la dignidad. ¿Cómo es eso? La dignidad consiste, escucha, la dignidad consiste en que el hombre es hecho a imagen de Dios. El hombre es hecho a imagen de Dios. Eso es la dignidad. Es el reconocimiento de la imagen de Dios en mí y la imagen de Dios en las otras personas. En otras palabras, la dignidad viene a darme el sentido de que Dios me hizo a imagen de Él, me ha dignificado. Es el reconocimiento de lo que Él dijo que yo era. Yo vivo con dignidad porque yo reconozco lo que Él dice que yo soy. Vivo con dignidad porque entiendo eso. Yo pierdo mi dignidad cuando yo me baso en lo que otras personas, otras personas dicen que yo soy.
Si yo vivo mi vida de acuerdo a lo que otras personas, conceptos, ideologías dicen que yo soy, en ese momento pierdo la dignidad. Yo vivo en dignidad cuando yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice que yo soy. Las personas dicen, saca un título para que seas alguien. En otras palabras, mientras no tengas un título, tú no eres nadie y tú no eres nada. Solamente lo serás si lo logras. Si tengo esto, si manejo este auto, si tengo esta casa, si logro este objetivo, entonces llegaré a ser lo que ya soy. Porque yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que yo puedo obtener por mis propios méritos. Estudio, y debes estudiar no para ser alguien, sino para que, como eres alguien, construyes tu potencial divino sabiendo que nada te hace que ya eres. No debemos crear dependencias en nadie ni en nada. Tenemos relaciones con muchas otras personas, podemos obtener posiciones, pero las relaciones que tenemos y las posiciones que podemos obtener no me hacen, yo las hago. Cuando tienes dignidad, no permites que otras personas tomen control de tu vida. Cuando no se tiene dignidad, entregas el control de tus emociones, de tu alma, y creas dependencias en relaciones. Son relaciones codependientes. Y por lo tanto, tu vida depende de esa dependencia en el alma, de lo que otra persona dice que tú eres, o lo que tú piensas que necesitas a esa persona para vivir. Tú no necesitas a ninguna persona para vivir. Tú puedes amar a tu esposa, a tu esposo con todo tu corazón, pero si esa persona te falla en la vida, tú seguirás siendo quien eres, porque tú sigues siendo la imagen y la semejanza de Dios. Tú no dependes de nada ni de nadie. En dignidad se establecen relaciones donde yo amo y también me aman. Pero si me dejan de amar, no dejo de ser. No me voy a destruir, o si dejas de reconocer lo que yo hago, o si no me dices que lo hice bien, o si no me dan el diploma, o si la gente no reconoce las cosas que yo realizo, eso no me da más, porque yo soy independientemente de lo que la gente diga. Porque no dependo de lo que la gente diga, dependo de lo que Dios dice que yo soy. Para que nadie me pueda dar lo que ya tengo. Ese fue el problema en Génesis. Ellos ya eran. Ellos quisieron obtener lo que ya eran. Y toda dependencia, toda codependencia en eso consiste. La gente piensa que depende de aquella persona para ser, y se crean esclavitudes, porque lo único que tú necesitas para ser es de Él. Él es tu única dependencia. Entonces, cuando caminamos en este conocimiento, en esta vida, en donde nuestra alma ha sido procesada, en donde no permitimos que nuestra alma sea dañada, no me puedes herir. No puedo dejar que tus actitudes, tu maltrato, tus insultos destrocen o derriben mi desarrollo espiritual. No me puedes herir, porque entonces quiere decir que alguien más tiene control de mi alma. Cuando yo entiendo que en este proceso divino todo lo que me pasó debe ser un retroceso y ahora yo tengo el control. Yo ahora no culpo a aquella persona que me insultó cuando era niño. Ahora yo entiendo que esa dependencia tiene que ser cortada y que ahora dependo de lo que Dios dice que soy, independientemente de lo que fue mi pasado. Porque si no, otras personas en el presente y en el pasado van a estar determinando la condición de mi alma.
El engaño era: haz para que seas. Ten esto para que entonces seas. No, 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 tú ya eres en Él. En Él ya eres. Tenemos que cortar todas esas cosas que hemos pensado. Aún todo aquello que tú has pensado, esto me impide a mí desarrollar. Es que ese perro que me orinó cuando tenía 3 años, no puedo olvidar ese orín. Lo sentí caliente en la rodilla y me amargó la vida. Entonces tú tienes que entender que ese orín no te puede arruinar la vida, porque tú eres la imagen de Dios y que no dependes de nada. Deja de depender de ese perro para excusar tu fracaso, y entonces camina entendiendo que eres una nueva creación, que tienes el poder para determinar todo lo que Dios dice que eres, lo eres. Entonces, cuando no se tiene dignidad, culpamos, encontramos culpables. Exactamente lo que pasó en el huerto, porque se perdió la dignidad. Entonces había culpables: la mujer que me diste, la serpiente, ¿no? O el burro que me habló, o el pastor, o la suegra, o el que sea. Entonces se culpa a los demás por lo que nos ha sucedido. Se encuentra en los demás el motivo del por qué nosotros no hemos llegado a ser. Encontramos en las circunstancias de la vida los obstáculos, pero cuando yo tengo dignidad, esa dignidad de la que habla Pablo cuando dice que andemos con esa dignidad, mi confianza está en que Dios es mi Padre. Esa es mi dignidad. Y muchas personas están esperando que aquellos que deben amarlos, los que deberían de amarlos, pues les amen. Y sufren, lloran, se amargan, porque no los aman. Ay, es que tengo un hijo que no me amó. Ay, es que tuve un padre que no me amó. Y están esperando que otros le hagan feliz. Y como esa persona no me dio lo que yo esperaba, mi vida se amarga. Eso es vivir sin dignidad. Eso se perdió en el huerto. Y lo que nosotros recuperamos en Cristo es la dignidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo toda la herencia del Padre. Soy una nueva creación. Estoy en un proceso en donde mi alma tiene que ser renovada, en donde tengo que cortar con todos los lazos que han producido que yo sea ineficaz en la vida, para que ahora yo camine con todo esto que Pablo enseña, de poder tener este fruto de Dios, todo este fruto, todas estas obras, todo este conocimiento. Eso es de lo que se trata. Génesis 3:6: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Fíjate, Eva vio, sentidos, que el árbol era agradable para alcanzar sabiduría. O sea, perdón, yo dije sí, yo decía, wow, escucho, me estoy yendo a otra dimensión. Eva vio que el árbol, pues, era bueno, físico. Sus sentidos alimentaron el alma. En su mente lo meditó y tomó una decisión, que esta decisión pues lo originó su mente natural y sus sentimientos. Una decisión almática. Decidió con el alma. Sus sentidos naturales alimentaron su intelecto, le hizo sentir algo agradable. Dice que era agradable.
y tuvo deseos de obtenerlo, alcanzar sabiduría de una fuente diferente a Dios. Y le compartió a Adán lo que ahora ella concebía. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Cuando ellos están ahora operando en el orden del alma, se concibieron ahora ambos de una manera en que no eran aceptables a Dios, no eran aceptos a Dios. Y su nueva religión que era producto de sus propios conceptos de valores, sus propios conceptos de bien y mal, les hizo concebirse y pensar que era malo estar desnudos. Ahora se requería de buenas obras, pero no de las obras producto de la vida de Dios, sino obras para alcanzar, obras para hacer algo, obras que me den lo que yo era, pero que perdí. Y entonces ahora se requería de cosas que ellos pensaban que eran buenas obras, vestirse de su propia justicia, construida con su propio esfuerzo, con sus manos, y era el afán del alma de concebirse justa por la obra de coserse hojas que no cambiaban la realidad de lo que eran. Eran un alma confusa, queriendo agregar algo externo para con eso externo que no transformaba para nada, que no cambiaba lo que el hombre era en esencia, poder ahora sí presentarse delante de Dios. Las hojas no cambian su condición, pero le dan una apariencia, aparentan. Es algo externo que mitiga la conciencia ahora de pecado, ahora culpable, y ese cambio externo mitigaba la conciencia que ahora les decía: no eres digno de presentarte delante de Dios. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, las almas vivientes o se esconden de su presencia o la andan buscando. El que tenga oído, que escuche. Pero ambas, huir de su presencia y buscarla, ambas son una manifestación del orden del alma viviente. No sé si tuvo sentido. Pero ahora, como alma viviente, es indiferente a Dios. Dios no es su prioridad, no es ahora lo principal en su vida, no es ahora su vida. Se escondió detrás de los árboles y es eso lo que había en el huerto. ¿Qué había en el huerto? ¿Qué había? Árboles. ¿Dónde se escondió? Pues en lo que había en ese huerto. En otras palabras, se escondió en su propio mundo. Hoy el hombre se esconde en su mundo, se esconde en su trabajo, se esconde en sus placeres, se esconde en las religiones, se esconde en el humanismo, se esconde en todo lo que para el hombre representa su mundo, se rodea de todo lo que puede tratar de mitigar la realidad de Dios en su vida. Hay mucha gente que está escondida en su mundo como alma viviente. Verso 9: pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? En el orden del alma viviente es Dios el que busca al hombre. Por eso Él tuvo que venir, hacerse como hombre, y Él vino a buscar
lo que se había perdido. Es Dios el que busca al hombre. Que el hombre piensa que Dios no sabe dónde está. Imagínate a Adán allí detrás de un árbol, pensando que Dios no sabía dónde estaba. Aquí, que no nos oiga, ¿no? Eso es como cuando un niño se cubre la cara, un toddler, un niñito de 2 años, y le dices, ¿dónde estás? El niño con así, no te veo, ¿dónde estás? Es lo mismo. Adán detrás de un árbol, ¿tú crees? Por favor, esconderte de Dios detrás de un árbol. ¿Dónde estás, Adán? No te veo. Hola. Entonces, en ese orden, el alma es el alma. Ya ahora son los conceptos, me escondo en mi mundo. El alma gobierna. Versículo 10 dice: te oí en el huerto. ¿Y qué dice? ¿Tuve qué? ¿El miedo qué es? Un sentimiento. El alma ahora le decretaba, como tuvo miedo, ahora le ordenaba esconderse. Y en su pensamiento, su mente le dijo: ay, tengo miedo, ay, y también estoy desnudo. Y entonces me escondí. En ese orden del alma que gobierna las acciones, Adán dijo: tuve miedo. Era la primera vez que un sentimiento negativo venía a su vida. Y venía a su vida, ¿de qué tenía miedo? ¿De algo malo? Tenía miedo de Dios. Ay, es que te oí que te paseabas en el huerto y tuve miedo. Es una escala de valores en donde el bien y el mal están tergiversados. A lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. Es que cuando el hombre participa de su propio bien y su propio mal, el hombre se confunde. Por eso en nuestro sistema social hay tantas cosas que son malas y la gente le da valor y le dice que es bueno. Y hay tantas cosas que son buenas y la gente piensa que son malas, porque necesitan de la manifestación de la vida de Cristo y de hombres y mujeres con la dignidad de Dios que puedan revelar el fruto de Dios, las buenas obras de Dios y el conocimiento de Dios en esta sociedad, para que el reino de Dios se haga evidente. Necesitamos que el reino de Dios deje de ser una teología. Necesitamos que el proceso de Dios en nuestras vidas sea continuo, permanente, que nuestra alma sea procesada en todo para que podamos manifestar las dimensiones de Cristo. Necesitamos que Dios realice esta obra continua de su gracia en nosotros, que nos va renovando en entendimiento, en donde vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Él, para que entonces podamos nosotros hacer una declaratoria del reino de Dios, no solamente como un eslogan que Cristo reina, sino que la gente pueda ver. Tenemos en las sombras las manifestaciones del reino de gloria de Dios. Cuando llegó la reina de Sabá ante Salomón, que era la manifestación en la sombra de lo que era el orden del reino, y que ella se asombró cuando vio las recámaras de los servidores. No vio la recámara del rey. Cuando vio las recámaras de los siervos que le servían, dijo: wow, ni mi recámara es como esta. Aquí hay un orden perfecto. Esto es glorioso. Nunca he visto estas dimensiones de vida. Porque a ella se le evidenció el reino de Dios, no por un mensaje. Él nunca le dijo: mira, Dios, este es el Dios de Abraham. No, Él le mostró el reino, le mostró el orden. Y ella fue convencida. Fue convencida porque vio un orden. Dios está buscando una generación entendida,
que pueda manifestar el reino, que deje de hablar, que el reino deje de ser una ideología del reino, para que sea la manifestación visible del reino de Dios por los hijos de Dios entendidos. Y yo tengo más que dar, pero hasta aquí cortamos por causa del tiempo. No he hablado de respeto ni la integridad, pero les prometo que se los dejo pendientes para otra ocasión. Padre, gracias. Gracias porque sé que estás obrando en nuestras vidas y nos prestamos en tu proceso divino. Sabemos que aunque somos perfectos en espíritu y estamos completos en ti, entendemos lo que Pablo decía de la declaración de lo que somos. No estamos tratando de alcanzar algo, sino del fruto de la vida que poseemos. Queremos que se manifieste lo que somos. Queremos que porque somos se manifieste todo este fruto de buenas obras para las que hemos sido preparados desde antes de la fundación del mundo. Yo declaro, Señor, que somos gente que estamos dedicados y anhelamos que tu reino sea una manifestación en nuestras vidas, que sea tu orden, que sea tu gobierno, que lo podamos manifestar no por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Y gracias, Señor, porque sé que así va a ser, y estás levantando en todo el mundo gente que tiene este anhelo y este deseo, manifestar tu sabiduría, tu grandeza, tu riqueza, tu herencia a las naciones en Cristo Jesús. Amén.